Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a platicar acerca del simbolismo de los números, lo que llamamos también como aritmosofía. Aritmo etimológicamente es número y sofía es sabiduría. Entonces la sabiduría detrás de los números. Los mitos tienen muchísimas claves simbólicas, los edificios y las obras arquitectónicas tienen muchísimas claves simbólicas, las pinturas de muchísimas épocas del Renacimiento, de la Edad Media. O sea, para interpretar todo esto, para que se nos abra esto como un gran libro, tenemos que conocer los simbolismos, ¿no? Es básico, ¿no? Porque bueno, es muy importante esto para tener un acercamiento correcto. Incluso para leer, para entender obras como la Divina Comedia, hay que también conocer aritmosofía. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Tendríamos que comenzar primero por el número cero, ¿no? Bueno, el número cero, vamos a empezar hablando del número cero. El número cero representa la nada, ¿no? Como sería lo obvio, pero el número cero tiene un gran misterio. No solamente es la nada, sino también es una especie de... es como una posibilidad de expansión del infinito. Por lo que les hablaba de la recta numérica, que tenemos todos los números positivos hasta el infinito, y si agregamos un cero, el infinito se expande hacia el otro lado, ¿no? Entonces tenemos un rango de expansión de todos esos números positivos hacia lo negativo, ¿no? Entonces ya el cero también puede ser como una especie de puerta de donde surge todo. Porque ya sabemos que en los mitos, en diversas tradiciones, de la nada surge la divinidad, ¿no? De la nada surge la divinidad o sí se plantea una preexistencia del cosmos ya manifestado, ¿no? Incluso como está el misterio de la serpiente de Ouroboros, de cómo los opuestos se tocan, el absoluto y la nada también son opuestos que están entrelazados. Entonces, el número cero no puede ser entendido simplemente como pura nada, sino es como una expansión del infinito, es también algo que toca el absoluto. Y bueno, aunque sea paradójico la nada y el todo, recordemos que en este principio simbólico todos los contrarios en algún punto como que se entrelazan. Entonces, he ahí el misterio del cero. El cero es como un espejo que expande toda la recta numérica. Es como si pusiéramos un espejo y todos los números se repiten, pero ahora hacia el otro lado, ¿no? Entonces, es lo que les quería comentar, la expansión del infinito. Ahora vamos a hablar del 1. El número es el ser manifestado, o sea, a diferencia del cero, que sería la nada, el 1 representa el ser manifestado o el absoluto también. Hablamos de que ya en diversas tradiciones filosóficas está el dios de los filósofos, que muchas veces es llamado como el uno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Plotino, el uno representa justamente el origen de todo el universo y lo creado, ¿no? Pero el uno no puede representar el todo en absoluto, porque también hace falta el número cero y que se quite esta paradoja, ¿no? Entre el uno y el cero, como el ser y la nada, como que esta paradoja se unifica. Entonces ya tenemos un absoluto mucho más complejo, pero el uno es la realidad manifestada y unificada. Después tenemos el número 2. El número 2 es un número femenino relacionado con lo femenino. Hablamos, por ejemplo, en un libro que estaba estudiando, que se llama Las enseñanzas, es que lo estoy viendo acá arriba, Las enseñanzas de todos los tiempos, que es un libro que habla como de, a ver, déjense los muestro. Es un libro que habla de diferentes tradiciones de esoterismo, de escuelas místicas. Todo esto se habla de que es muy común encontrar en el simbolismo de los números que los números pares representan un principio femenino y los números impares representan un principio masculino. Tiene también que ver incluso con, ya si lo pienso ya, de los nuevos avances y todo esto. Si se fijan, estos cromosomas femeninos es XX, o sea, es mucho más simétrico que XY del hombre, que es justamente asimétrico. Pero esto no lo sabían los antiguos, pero los antiguos tenían un poder intuitivo enorme, entonces ya lo podían intuir. Incluso si hacemos una medición del rostro femenino y del rostro masculino, nos damos cuenta que el rostro femenino es mucho más simétrico de arriba hacia abajo. Es decir, bueno, yo que dibujo también, para hacer un rostro femenino, tenemos que colocar estos tres segmentos, son casi iguales. El del rostro masculino, o sea, tendría que ser un poco más grande, o sea, un poco más grande todavía este segmento de los otros. Entonces se rompe un poco la simetría hacia abajo en lo masculino. Entonces, lo femenino y la simetría están muy relacionados.
Entonces, por eso los números pares se relacionan muchísimo más con lo femenino. Entonces, el número 2 es la primera partición de la realidad, representa la dualidad, o sea, ese uno se rompe en dos, que generalmente son dos opuestos. Y estos dos opuestos pueden estar en constante lucha, de manera simbólica, como el día y la noche, o sea, en constante intercambio, de tal manera que pareciera que estos dos opuestos no pueden tocarse o no pueden unificarse. El número 2 también tiene un significado dual que representa, bueno, una fuerza de atracción entre los opuestos, pero también una fuerza de disgregación o disolución. Y si vemos la palabra diablo, o sea, diablo, de ahí viene la palabra diablo, ¿no? Pero no en sentido religioso, sino en sentido etimológico y en sentido como esotérico o oculto. Diablo significa todo lo que disgrega. Entonces, por eso los diablos eran algo, pues, indeseable, por decirlo así, porque provocan sufrimiento en el ser humano, porque es lo que se disgrega, lo que se separa, lo que ya no puede unificarse. Entonces, el número 2 es dual porque tiene este significado de algo negativo, porque sería cuando los opuestos se disgregan y ya no pueden conectarse de nuevo o están en constante batalla, en constante tensión, pero también tiene un significado positivo en el sentido de que pueden estos dos opuestos unirse y que estos dos opuestos al fin y al cabo constituyen la creación. Entonces son importantes, digamos, los opuestos. Gracias a ello tenemos el mundo manifestado. Estas oposiciones son la base de nuestro razonamiento y de nuestro pensamiento. Estas dos oposiciones que nos permiten conocer. El ser humano también conoce a través del contraste y sería la conciencia básica que aprende a través del contraste y de los opuestos. Y el 3 ya representa el concepto perfecto porque ya indica la unión de estos contrarios para generar una especie de síntesis o de fruto, ¿no? De fruto como de algo nuevo que logra de alguna manera condensar los contrarios. Entonces es el concepto perfecto y representa pues también un principio de creación, ¿no? El principio donde estos dos fuerzas ya apuntan hacia un equilibrio. El 3 también representa un principio creador, en relación a que dos partes pueden dar un tercero. O sea, el número 3 es un número muy perfecto, un número también mágico, porque representa justamente el equilibrio entre estos dos opuestos que pueden generar este sufrimiento al estar disgregados y representan el retorno pues a la memoria, o sea, sería el 2 más el 1, ¿no? El 3, entonces es el retorno al 1, pero a la vez ya con el dinamismo del 2, entonces es el principio de creación. Por ejemplo, el 1 representa el punto, el 2 representa 2 puntos, apenas podemos hacer una línea. El número 3 ya podemos hacer una forma, una figura cerrada que sería el triángulo, pero todavía no podemos materializar nada a partir del 3. Necesitamos otro punto para hacer una tercera dimensión. O sea, 3 puntos y un cuarto formaríamos ya una figura. De esta manera, el 4 ya representa el primer contacto, la primera materialización del concepto. Por eso el 4 se relaciona con la tierra, con la materialidad. Aquí ya no estamos hablando de las ideas, sino cuando la materia tiene tanta fuerza para condensarse. El 4 sería la estructura básica de la materia y del mundo, de la tierra. Por eso el cuadrado, o sea, podemos ver al 4 de dos maneras, como esta especie de pirámide, pero en vez de que la base sea cuadrada es una base triangular, como esta especie de figura que ya está condensada en tercera dimensión, o la podemos ver como un cuadro. Y por eso la Tierra se representa como un cuadro. La estabilidad de la Tierra se representa como un cuadro. Y esto no solo por la cultura occidental, sino también aquí, por ejemplo, en el mundo prehispánico, el número 4 también representa la estructura de la Tierra, ¿no? De las 4 direcciones, por eso el 4 es un número sagrado, porque ya es la estructura de lo material, o sea, de este cosmos material en el que estamos habitando, ¿no? Y también representa el 4 los 4 elementos. El número 4 a veces, aparece en esoterismo un círculo con un cuadrado encerrándolo, y esto representa la perfección del absoluto, que sería lo celeste, con lo terrenal, ¿no? Entonces sería como ya la tierra y el cielo, ¿no? En esta figura.
Después sigue el número 5, que sería, ya podemos construir con el 5 no solo una figura en tercera dimensión, sino ya la pirámide, ¿no? La pirámide como la montaña, como el axis mundi, o sea, el número 5 es el axis mundi o el eje del mundo, también porque es el centro de la recta del 1 al 10, o sea, vamos a ver el significado de los números del 1 al 10. Entonces representa el axis mundi porque es lo que está al centro y por lo tanto representa al microcosmos. La montaña siempre se ha relacionado con el axis mundi y la pirámide es la representación simétrica de la montaña. Entonces, la pirámide es la representación perfecta de lo que está en contacto con la materia, que es el número 4, y a su vez lo que está apuntando al espíritu. Por eso el 5 es el número del ser humano, o sea, el número del hombre por excelencia es el número 5, porque en nuestro cuerpo estamos materializados y regidos por los 4 elementos, pero también tenemos el elemento del espíritu, que es lo que apunta a lo celeste. Entonces el ser humano también es ese axis mundi que conecta todos los mundos o que está en unión, tiene todos los arquetipos de creación dentro del cuerpo. Entonces, por eso se va a relacionar el hombre también el ser humano con el axis mundi, y la columna vertebral es justamente esta cuestión de que se asciende hacia el espíritu, hacia lo más conceptual, que sería representado por nuestra cabeza, y a lo más terrenal, que sería representado por los chakras a partir del estómago hacia abajo y hacia los pies. Y bueno, después sigue el número 6. El número 6 se representa a veces, por ejemplo, con la estrella de David. El número 6 representa las dos direcciones, la dirección de ascenso y descenso juntas. Entonces, el 6 es un número parecido al 2 porque representa la dualidad, pero ya la dualidad en el mundo creado en relación a este axis mundi. O sea, ya pasamos a través de la conciencia del axis mundi, que es lo terrenal y lo celeste, y el 6 sería la unión de lo terrenal y lo celeste, pero no como algo disgregado como en el hombre, sino ya completamente unido. O sea, son las dos direcciones, ¿no? Hacia arriba, que sería la ascensión hacia lo conceptual, hacia lo celeste, y la ascensión hacia el descenso hacia lo material. Pero a veces el descenso, si llegas hasta lo terrenal está bien, pero podrías llegar también al inframundo, entonces ya se vuelve una cuestión un poco negativa el descenso. Porque bueno, el inframundo representa las fuerzas de disgregación, donde toda la creación se va disgregando a tal punto y fragmentando a tal punto de que se vuelve la locura y lo oscuro. Pues de ahí viene la historia de los demonios, de seres de la oscuridad, de seres caóticos y todo esto, ¿no? No me refiero a los demonios del mundo griego, sino a los demonios del mundo judío-cristiano o a las fuerzas telúricas en general, o a las fuerzas caóticas, los titanes del Tártaro y todo esto. Entonces, el número 6 como que es un número que pudiera, o sea, a veces se relaciona con un aspecto negativo, porque es un número muy positivo también. De hecho, yo me identifico mucho con el número 6, porque el arte, por ejemplo, es una cuestión que tiene mucho del número 6. Me cuesta trabajo explicarlo porque, miren, el arte es una cuestión sensorial, o sea, materializada, ¿no? En un soporte físico, por ejemplo, o puede ser en algo concreto como la música o lo que sea, pero está apoyado de la materia, pero está apuntando a lo celeste. Entonces, si se fijan, es la unión de lo celeste y lo material. Entonces se logra a través de conceptos, de ideas, materializar algo. Entonces es la perfecta unión entre estas dos direcciones, la dirección de ascensión y la dirección de lo bajo, ¿no? De lo corpóreo, ¿no? En la danza lo vemos mucho, ¿no? Como lo corpóreo, o sea, lo físico puede unirse a tal punto con el concepto y con los sentimientos y puede unificarse en una especie, todavía no es un círculo completo porque esos serían números más elevados, pero casi puede ya unificarse todo el cosmos, pero todavía no llega a unificarse. O sea, como que el 6 es un número que está a punto casi de lograrse la perfecta integración, la perfecta unificación, pero todavía no en la completud, ¿no? Entonces sería como el paso del arte, ¿no? El arte es esa disciplina
que casi casi está logrando que el espíritu del hombre se conecte, se integre perfectamente con lo divino y con lo terrenal, con lo divino y lo material, pero todavía no por completo, como que todavía no cierra. El 6 es un número que tiene mucha relación con el amor. ¿Por qué? Porque es justamente la unión de lo celeste, o sea, como ese amor, ese matrimonio cósmico entre la tierra y el cielo, ¿no? Que el punto donde se logró espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Entonces, por eso está como junto, es la representación en la estrella de David y tiene mucho que ver con lo sensorial, pero eso sensorial que nos puede elevar, ¿no? Por eso es el número, yo lo relaciono muchísimo con el arte, ¿no? Es un número muy artístico. El 7 todavía es mucho más vertical, ¿no? Es la estructura básica de ciertos aspectos del mundo material, pero siempre apuntando a lo etéreo o a lo conceptual, ¿no? Que serían, por ejemplo, los 7 colores del arco iris, las 7 notas musicales, o sea, es un número muy estructural, era un número sagrado que representa esta unión entre lo espiritual y la materia. El triángulo pues representa un concepto bastante espiritual, es un número mágico y está unido con la materia, pero no al modo del 6, que es algo que se expresaría por la estética, por las emociones, como el 6 es un número más femenino, es más emocional. El 7 sería su par, pero sería su par racional, por eso el 7 es más masculino. Y el número 7 representa como esta capacidad de ascender y descender, ¿no? Ir hacia el mundo de los conceptos, al mundo del espíritu y traducirlo al mundo de la materia. Esta es la esencia del número 7. Después el número 8 se representa con 2 cuadrados que pudiéramos contraponer en ellos y ya generar esta figura que ya está muy cercana a lo que es el círculo, a lo que es la totalidad. Y el número 8 representa, como son 2 cuadrados, representa que todo en el universo tiene como una especie de correspondencia, ¿no? El número 8 es un número que se relaciona también mucho con la justicia universal, o sea, con la forma en la que todo está entretejido en una inmensa red y es una red que tiene una serie de correspondencias, ¿no? Lo de arriba se refleja en lo de abajo se refleja en lo de arriba. Entonces aquí el número 8 es un número que ya casi llega a la total unidad, a la totalidad, pero todavía le falta, ¿no? O sea, todavía le falta. El 8 habla de cómo aquellas cosas, por ejemplo, el arriba y el abajo, ¿no? Tienen una simetría. También, por ejemplo, lo podemos ver en el árbol, esta relación, porque lo celeste y lo del inframundo van a tener simetría o relaciones. El número 8 también representa el orden universal. Esa serie de leyes que no se puede escapar nadie, ¿no? Muy relacionado al concepto de la justicia, pero no la justicia como la entendemos, sino la justicia de que todo está en su justa medida, en su justa aparición en la realidad. Entonces, esa es la esencia, digamos, del número 8. Casi nos acercamos ya a la totalidad. Y habla de esta serie de correspondencias, ¿no? Todo está unido y habla también como de este concepto de la matrushka, ¿no? O sea, yo siempre lo digo como de la matrushka, como de algo que te vas hacia hacia lo más chiquito y vas a ver que tiene correspondencia con lo más grande, ¿no? Es esta serie de correspondencias, las galaxias, los caracoles, los espirales en la naturaleza se corresponden a su vez a otras cosas de la naturaleza, o sea, como todas estas correspondencias, todos estos espejos que se hacen en el universo, ¿no? Y después sigue el número 9 como un número de mucha perfección, es el fin del ciclo, por eso el 9 también tiene un aspecto un poquito dual, porque el 9 también se relaciona con la muerte, porque el número 9 representa la ascensión total, pero el fin también de un ciclo, porque el 9 ya es el último número, después volvemos al 1, ¿no? Que el 10 sería casi el retorno hacia el principio. Entonces el 9 representa el final y por lo tanto una conciencia muy alta ya del todo. El 9 ya representaría casi el círculo perfecto, el retorno a la totalidad o esta preparación para el retorno. También es un número que representa el fin de un ciclo cuando se cierra todo un proceso. Y por eso a mí me llama mucho la atención esta cuestión del 9, porque Dante Alighieri habla de que el inframundo tiene 9 partes, ¿no? Por eso se relaciona con la muerte, con el descenso, porque es como el final, ¿no? Entonces el inframundo tiene 9 partes y también
inframundo prehispánico también tenían 9 niveles, ¿no? Es bien chistoso como dos cosas bien separadas, ¿no? La concepción de Dante Alighieri en Occidente y lo prehispánico también se hable del 9. Hay algo que quiero decir acerca de la relación entre culturas de los números. Es que cuando hablamos de simbolismo hablamos de cuestiones muy sensoriales, muy intuitivas. De hecho, todo este conocimiento que les acabo de decir, si ustedes se pusieran, por ejemplo, a pensar en la esencia de los números, a lo mejor darían con el mismo conclusión, aunque no lo vieran en ningún libro o algo así, porque es algo muy sensorial, muy de la experiencia. Es algo también muy intuitivo. Entonces, por eso es que se dan esta correspondencia entre culturas en relación a la aritmosofía, porque el chiste de los símbolos es que conectan nuestra experiencia como seres humanos con conceptos o con formas. Entonces, son muy sensoriales y por lo tanto uno puede llegar a la misma conclusión a través de la intuición. O sea, son muy intuitivas los símbolos. Entonces, por ejemplo, el 2, o sea, pues sí, o sea, el 2 son los opuestos, es que es lógico, ¿no? Y el 3 la unión de los, o sea, son cosas que hasta pudieras llegar a la conclusión cualquier ser humano en cualquier punto de la historia. Igual si se pone a hacer dibujitos, ¿no? Y empieza a ver, ay, bueno, este apunta arriba, este apunta abajo, o sea, entonces por eso se dan estas correspondencias entre las culturas. El número 9 pues es justamente el fin de un ciclo, el cierre de un ciclo, a pesar de que aquí el número sagrado era más bien el 20, no tanto el 10, porque eran 10 dedos de las manos y 10 dedos de los pies, pero el 9 tiene este mismo sentido con el inframundo, ¿no? Entonces el 9 representa este cierre de un ciclo y el 10 ya el retorno, pero el 10 como está ya el 1 y el 0 juntos, o sea, yo lo relaciono mucho como cuando se cierra el círculo del 1 y la nada, ¿no? Se cierra el ciclo del 1 y la nada, porque si se fijan, bueno, vamos a empezar con el número 1 y el número 2. Si se fijan, para pasar del número 1 al número 2 tiene que haber una división, como que aquí está el 1 y lo tienes que partir, y para partirlo tiene que atravesar la nada, ese espacio, ¿no? Tiene que haber como un hueco, una nada, para que estas dos fuerzas se puedan separar. Y si yo lo quiero separar en 3, pues igual lo atraviesa. Entonces es la nada como va atravesando, como el ser lo va como atravesando y se va dando la dinámica. Pero es que el movimiento se da cuando justamente hay algo fuera y hay algo adentro, hay algo que es una cosa y otra. Entonces, digamos que la dinámica o el movimiento cósmico y universal se puede dar a partir del 0. Por eso les digo que el 0 es algo que representa la nada, pero que no significa simplemente nada. O sea, sí es nada, pero a la vez representa la posibilidad del todo, ¿no? Del proceso cósmico, que ya sería la partición del 1, ¿no? En todos los números y después el retorno. Entonces, el 10 no solo sería como el retorno al 1 básico, sino ya la unificación del 0 con el 1. Entonces, pues bueno, esto es lo que les quería comentar acerca de aritmosofía. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like y todo esto, que ayuda mucho al sistema de YouTube neuronal o algo así, para que recomiende más mis videos y a más personas les llegue esta información. Muchísimas gracias por ver y los espero en el siguiente podcast o en el siguiente video. Hasta pronto.